¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Señor, bendiga su palabra. No vamos a desglosar y exponer todo el pasaje. Vamos a tener una serie de este tema. El versículo 30, el Señor Jesús, siendo el autor, el escriba estaba desconociendo allí, estaba él ignorando otra vez, por una razón que no era piadosa, por una razón que no era espiritual, como ya dijimos, tentará al mismo Señor. Y el Señor, siendo el autor, siendo el dueño de su voluntad para nosotros, le dice: amarás al Señor. Amarás al Señor. Hermanos, estamos aquí, fuimos creados por el Señor, somos iglesia y tenemos ministerios y muchas cosas que queremos hacer para su gloria. Tenemos debilidades, muchas veces fallamos y pecamos. Y qué bueno que si venimos a Él arrepentidos, Él otra vez nos recibe. Él nos perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y estamos, hermanos, y queremos templo, queremos crecer, queremos hacer la obra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿saben cómo vamos a hacer bien esa obra? ¿Saben otra vez cómo se resume la vida cristiana? En amar al Señor. Es amar al Señor. La lucha espiritual diaria es amar al Señor. La lucha con nosotros no es de salvación, porque ya la salvación está segura en Cristo. Después que somos salvos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es amar al Señor. ¿Usted cree que un pastor que ama al Señor va a hacer bien la obra como pastor? ¿Usted cree que un esposo o esposa que ama al Señor va también a cumplir su rol? ¿Usted cree que un joven que ama al Señor, no importa que el mundo vaya contrario, va a ir en contra de la corriente, conforme a la voluntad de Dios, porque ama a Jesús? Hermano, amor al Señor es lo que necesitamos. Y mire, cuando leemos esto, siendo el primer mandamiento, ¿por qué? Porque el que ama al Señor va a hacer todo para su gloria. El que ama al Señor se va a alejar del pecado que le desagrada a Dios. Cuando amamos algo, ¿verdad?, lo tenemos en primer lugar. Hablamos más de eso. Gastamos, no importa cuánto. Recuerda cuando usted estaba enamorado, ¿verdad?, y empezó. Y ojalá que sigamos más enamorados nosotros, los casados. No hay motor, no hay charco, no hay avión, no hay distancia con un enamorado. Por decir que el amor esté ciego. Porque que es para allá que va. ¿Verdad? Sí. Y el amor, claro, cuando se hace con pureza y como debe ser, eso es lindo. ¿Verdad? Malo es el hombre cuando se desboca en el pecado. Entonces, si amamos algo cuando conocemos, ¿por qué no amamos primero al Señor? Nuestro amor debe ser para el Señor, para nuestro Creador y Salvador. Y realmente es el resumen de nuestras vidas. Es amar al Señor. Entonces, cuando decimos yo quiero amar al Señor, y usted puede decir amén ahora, la pregunta es cómo yo amo al Señor. Y yo creo que este versículo, estas verdades que el Señor nos da allí, está resumiendo el ser humano y nuestra vida, jóvenes, que tú y yo podamos ver a la luz de este pasaje y entender y aplicarlo para amar más al Señor. Ahí empieza todo. Esta es la fundación, el fundamento del creyente. Ojalá que sea empezando el año algo que entendamos, que nos ayude, incluso nos va a ayudar a entender algunos problemas que tenemos como seres humanos en la familia, en el matrimonio, en nuestra vida diaria. Así que Dios nos ha mandado, y otra vez, si Dios manda, ¿qué hay que hacer? Obedecer al Señor. Yo tenía un problema antes, ¿verdad? Oye, ¿cómo Dios me manda algo, pero todo tiene que ser voluntario? Me tenía que entender, no. La voluntad Dios me la va a dar y me capacita por su espíritu, pero yo tengo que someterme a lo que Dios dice. En mí debe estar el deseo que eso no falte, que si me falta eso como fruto de creyente, yo tengo que clamar al Señor, hacer todo lo posible para que Dios me permita hacerlo, porque eso es la obediencia del cristiano. Yo tengo que entender cómo hacerlo. La realidad entonces que estamos viendo ahora, que vamos a ver hoy, es la mente. Hay un libro que hermano Andrea está leyendo y algunas damas ya no han leído, Amarás al Señor con tu mente. El pastor Núñez hizo un buen libro también sobre esto, y yo tengo poco tiempo ahora, pero me da una carga realmente, aún sabiendo a cómo se está bombardeando la mente de nosotros hoy, en este mundo caído, jóvenes, y con las redes que tenemos. Y el Señor nos ha mandado, no es que le ame como tú quieras, sino nos dice hasta la forma de ser.
Y hermanos, aunque la mente no es la primera palabra aquí, entendiendo al ser humano, ¿por dónde entra la información a nosotros? Es por la mente. ¿Dónde empieza todo? Es con la mente. Así que vamos a ver, amarás al Señor tu Dios con tu mente, con toda tu mente. La realidad de la mente es que no podemos evitar mucha información que entra hoy, pero sí podemos decidir meditar en los pensamientos de Dios para que obre en nuestras vidas. La verdad intelectual, dígame bien, la verdad intelectual de las Escrituras es el primer paso para salvación y luego también para santificación, aunque no es suficiente, ¿verdad? La verdad intelectual, es decir, Dios nos puso un intelecto para que pongamos su palabra y lo entendamos, pero eso es lo que nos va a guiar a la salvación. Cuando usted ha entendido el Evangelio y cree en el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo. Amén. Pero hermano, también ese es el primer paso para arreglar los problemas. Ese es el primer paso para la santidad. Todo está en que nuestra mente sea expuesta a la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahora no es lo único, porque otra vez hay cosas que se quedan en el intelecto y entonces lamentablemente no bajan al corazón, pero vamos a seguir viendo ese tema también. Vamos a empezar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. He orado, he tenido muchos escritos y estudios sobre esto, y aunque otra vez tenemos poco tiempo, le voy a dar muchos versículos para que podamos ir estudiando sobre cómo amar al Señor con nuestra mente. Pero lo primero, quiero darle algunas definiciones. Definición. Sabemos que cuando la Biblia habla de mente, hay una definición en el Antiguo Testamento y una definición en el Nuevo Testamento. Es más amplia en el Nuevo Testamento. Hay versículos en la Biblia, y esto puede ser un mensaje como de consejería bíblica también, vamos a decir como de psicología. ¿Quién es el psicólogo mejor? Jesucristo, ¿no? Así que su palabra nos da luz para entender a nosotros mismos como seres humanos. La palabra hebrea para mente, cuando habla versículo que vamos a ver, es la palabra kiryah. Hace referencia, oiga, el pueblo hebreo antes, cuando hablaba de mente, ¿sabe a qué se refería también? A las entrañas del ser humano. Porque como médicamente, culturalmente, el ser humano y el judío en ese tiempo, antes, pensaban en lo que sentían cuando tenían, ¿verdad?, sentimientos. ¿Y qué uno siente? Uno dice, me duele aquí el corazón, el pecho, las entrañas. Así que un sinónimo original de la palabra mente en el Antiguo Testamento era las entrañas. Incluso cuando David habla de su amor al Señor y los salmos, y se refiere a mente, habla de mente, está, ¿verdad?, usando esta palabra que describe que con todo, o todo lo sentía, o todo lo entregaba al Señor, o, ¿verdad?, o alguna angustia o situación también, ¿verdad?, hablaba de su mente como haciendo referencia a las entrañas. Ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver varias palabras. Fíjense también la grandeza del Señor en cuanto a permitir que se escribiera la Biblia del Nuevo Testamento. ¿En qué idioma se escribió? El original, el griego, que es una lengua que, comparado con el español, el italiano, que son parecidos, mire, muy rica. ¿Es coincidencia? No, es la soberanía y la preservación de Dios, de su palabra, que permitió que los discípulos, siendo judíos, también pudieran ellos tener este imperio para que la lengua griega fuera la que estuviera en este tiempo dominando, y su palabra tuviera esta riqueza para que fuera, ¿verdad?, multicolor, para que fuera diversa, para que fuera más profunda, para que entendamos más la voluntad de Dios. Y damos gloria a Dios. O sea, sería la bibliología, la preservación de la palabra de Dios en ese idioma. Y por eso vamos a ver varias palabras en el Nuevo Testamento cuando se refiere a la mente. Así que estamos viendo que en el Antiguo Testamento otra vez se refiere más a sus entrañas, a todo lo profundo del ser humano con su mente. Incluso hay versículos que se juntan con el corazón y es difícil diferenciar. Usted dice mente o corazón. Hay una radiografía de la mente. Y hermano, mire, fíjese que eso es algo interesante de la consejería bíblica, porque cuando se habla de problemas mentales, lo he dicho en otros momentos, problemas mentales, ¿qué son problemas mentales? Y aunque no es el tema, pero para que nos quitemos algunos conceptos humanísticos que hay de que cuáles son los problemas mentales. Esa persona no tiene problemas mentales porque nosotros vemos que tiene una conducta diferente a lo normal y decimos hay algo cognitivo, hay algo que tiene problemas, pero ¿dónde está la mente?
no se sabe dónde está, es algo abstracto, es algo interno, es algo espiritual. Y todo lo espiritual es Dios que domina estas cosas. Por lo tanto, fíjese que tenemos que tener un concepto bíblico de la mente, y por eso vamos a ver algunos versículos más otra vez del mismo Nuevo Testamento. Así que primero en el Nuevo Testamento, ya vimos allí en Mateo 22, 37, que el Señor está diciendo: ámame, ama al Señor, ama a Dios con todo. Y estamos viendo ahora con toda tu mente. Entonces, la mente, vamos a ir a Efesios 1, 18, es el primer versículo que podemos ir ahora. Es la palabra dianoia. Se traduce como entendimiento. Y miren la oración que tiene Pablo. Luego podemos mencionar ese versículo otra vez para aplicarlo al final. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí vemos que es un pensamiento. Y Pablo, la oración es que ese entendimiento, dianoia, pueda ser alumbrado por el Señor. Fíjense que eso es lo que llamamos, lo que hace un creyente. El creyente no recibe revelación. ¿Usted ve la diferencia? No, la revelación está escrita ya en la palabra de Dios. Lo que el creyente ya tiene es iluminación, que Dios te alumbra. Alumbrarte es eso, es que ya tú tienes el Espíritu Santo y con la Escritura, la Biblia, tú la lees y el Espíritu Santo te ayuda a entender ese pasaje para aplicarlo a tu vida diaria. Y esa es la oración de Pablo a los Efesios. Hermano, ¿y a qué le está diciendo? Que Dios le alumbre a ver las riquezas de Cristo. Hermano, somos ricos en Cristo. Amén. Tenemos todo en Cristo. La pregunta es: ¿por qué muchas veces no caminamos como que con esa riqueza espiritual? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos iluminación del Señor. Porque necesitamos que nuestra mente pase este proceso en su palabra para seguir conociendo y obedeciendo su palabra. ¿Debe? Así que dianoia, forma de pensar. Es difícil diferenciar estas palabras, aunque no se me complique mucho. No quiero complicarle su cabeza, que ustedes piensen en el griego. Es trabajo de nosotros presentar eso es sexy, es decir, para la palabra original, para un futuro también. Pero concéntrense en esto, forma de pensar. Pablo quería que Dios alumbrara la forma de pensar, la mentalidad de los creyentes. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, para que vieran, hermano, el que ve riquezas de Cristo va a invertir más en el reino de los cielos. Va a estar completo en Cristo. Y vamos a ver otras aplicaciones más. Efesios 4:18, más adelante, estamos viendo la misma palabra para mente, porque estamos viendo primero el concepto y entender, para luego entonces aplicarlo. Estamos viendo que la forma de pensar, y ahora 4:18, el mismo Efesios dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense que aquí habla de la mente, entendimiento o el corazón también. Así que cuando hablemos del corazón también vamos a hacer referencia a esto. ¿Qué dice aquí que describe? Que un ser humano, el incrédulo, contrario al creyente, tiene el entendimiento entenebrecido, tenebroso, por ignorancia en su corazón. ¿A qué? A la Escritura, a la palabra de Dios. Hermano, usted tiene un privilegio en Cristo Jesús. ¿Usted está viendo? Joven, tú tienes un privilegio en Cristo Jesús. El entendimiento de un incrédulo está obstaculizado, está oscuro a entender la verdad de Dios. Y hay un proceso también de dureza en su corazón. Todo eso Cristo lo quitó en ti cuando le aceptaste a Él como Salvador, cuando te selló con su Espíritu. Así que esa es la forma de pensar. Y el Señor nos dice: tú me debes amar así, con tu forma de pensar, con tu entendimiento. Otra palabra es nous, es otra palabra. Romanos 12:2, y usted lo puede conocer, ese pasaje que me encanta a mí, porque habla de la santificación, del cambio del creyente. Joven, Romanos 12:1 y 2 tiene que estar en tu mente, en tu corazón, tiene que memorizártelo, porque a diario tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ahí estamos viendo otra vez que tu forma de pensar y mi forma de pensar debe ser renovada. Amén, hermanos.
Y esto es un proceso diario, por eso es que no podemos dejar de leer la Biblia. Como hemos dicho, si tú no renuevas la mente, ¿qué es lo contrario a renovarse? Envejecerse. Eso es lo que está pasando con nuestra mente. ¿Usted ve por qué muchas veces no tenemos victoria? ¿O cómo tenemos victoria espiritual? Joven hermano, ojalá que ya no tengamos que hablar de que si estamos leyendo la palabra de Dios. Tenemos muchas razones. Ahora, óyeme bien, ¿por qué todo esto lo hacemos? Por amar al Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente. El Señor nos está diciendo lo que quiere que hagamos. Ya nos ha dado los recursos. Fíjate, joven, muy importante, no conforméis a este siglo, no tome la forma del mundo, sino la forma de Cristo. ¿Y cómo? Renueva tu mente. Cuando tú vas a un versículo, tú renuevas tu mente. Cuando tú y yo leemos la Biblia y entendemos sobre un tema específico, pero mira lo que dice el Señor aquí, sobre la administración del dinero, sobre mi vida personal, etcétera, los roles del matrimonio, yo renuevo mi mente. El diablo sabe estas cosas y por eso tiene su mensaje allá afuera. Y tiene muy ocupada la mente aún del creyente, muy ocupada, y posiblemente, vamos a ver también, la puede estar minando de cosas que no agradan al Señor. Renovar aquí es anacaiosis, ajuste de la visión espiritual y moral, y pensar como Dios, diseñado para transformar la vida del creyente. Esa es la renovación, una renovación que va guiada a un cambio inmediatamente. ¿Usted lo vio? Porque la palabra original también aquí es transformados, es metamorfosis, ¿verdad? De donde nosotros tenemos este proceso de la mariposa. Pues mire, hermano, el Señor está haciendo una metamorfosis con nosotros, porque éramos feos, condenados, el pecado nos tiene esclavizado. Hay cosas que decimos, yo no puedo, pero Cristo nos embellece, hermano. Cristo sí puede, pero nos ha dado el proceso. Hermanos, jóvenes, amemos al Señor con nuestra mente. Y ahora mismo pensemos, ¿cómo está mi forma de pensar? Que vimos primero, la primera palabra en el Nuevo Testamento, dianoia, nous, que es también esto. Oiga lo que es nous, se enfoca más en facultad de percibir y entender la verdad espiritual. Facultad de percibir. Usted ve cómo son iguales, pero una tiene como que se enfoca más en un área. La primera es más el entendimiento, pero aquí ya está hablando de la facultad de yo percibir esto y ser transformado con eso y aplicarlo a mi vida. También hay otra definición que encontré que dice, es parte de los pensamientos cuando tenemos conocimiento y entendemos espiritualmente para producir el cambio de mentalidad. ¿Usted ve? Yo pensaba de una manera, leí su palabra, estoy en la iglesia, estoy en la palabra de Dios, mi mente está llena de Dios. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo me va a transformar. ¿Usted ve por qué que cada año tiene que haber un cambio en nosotros con la ayuda de Dios? Porque se supone que nuestra mente, estamos amando al Señor con nuestra mente, expuestos a la palabra de Dios. Así que la tercera definición y palabra, froneo. Y oiga esto, froneo, dirección de pensamientos. Esto incluye hasta el deseo, mirada. ¿Te se acuerda de Mateo por el tiempo? Mateo 16:23. Cuando el Señor le dijo a Pedro, me gozaba, y yo, mira, pero es la misma palabra. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira. La palabra mira es sinónimo a mente. No pones tu mente. ¿Qué mente? Tu mirada, tu sentir o tu pensamiento no está en el propósito de Dios. ¿Usted ve? Entonces, jóvenes, eso aplica a muchas cosas. Cuando aún yo soy creyente, pero mi mente no está en el propósito de Dios, de su palabra, yo puedo estar haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Usted ve lo cuidadoso de esto? ¿Usted ve por qué el diablo, conociendo cómo somos, no quiere que amemos al Señor? Pero podemos y debemos amar al Señor, amén, con nuestra mente. Romanos 15:5, por favor, ahí adelante, acompáñenme. Romanos 15:5. El 4 dice, un versículo muy importante en la consejería bíblica. ¿Qué dice el 4? Porque las cosas, escuchen bien, hermano, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, hay esperanza en toda la Escritura de Dios. Amén, hermano. Para todos los problemas. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Cuál es antes? Antes del Antiguo Testamento y al final es toda la Escritura. Hay esperanza en la consolación de la Escritura. Y miren lo que dice el 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismo sentir según Cristo Jesús. La palabra sentir es la misma de
mente. Usted ve que ahora en la traducción que tenemos nos pusieron sentir, para que entendamos que ese sentir no es un sentimiento que vino, bueno, cuando yo lo sienta. No, es un sentimiento provocado a que mi mente estaba donde tenía que estar, en la escritura, en la palabra de Dios. Amén. ¿Usted lo vio allí? Qué maravilloso saber esto. El propósito de toda la escritura es para nuestra enseñanza, y Dios nos concede un pensar o sentir según Cristo Jesús. Por eso es que vamos a ver que tenemos que tener y podemos tener el mismo sentir. La mente de Cristo, hermano, enfóquense en eso. Yo quiero que nos enfoquemos en eso y ore por eso, por mí y por usted. Vamos a decirlo todos juntos. La mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo. Porque la Biblia dice que el creyente tiene la mente de Cristo. O podemos, bueno, pastor, mi mente no está así, ¿no? Bueno, pues tú tienes que orar y tienes que cumplir y puedes. Y esa es la voluntad del Espíritu Santo en nosotros. Del Todopoderoso, el Dios Santo. Bueno, ahí es que nos va a guiar el Señor. Pero empezamos con la mente. Tenemos que amar al Señor con nuestra mente. Así que estamos viendo ahora que es una dirección de pensamiento. ¿A dónde debe ir mis pensamientos? A la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Ves cómo el diablo, joven, te quiere distraer? Que tus pensamientos se vayan a otras cosas. Se vayan a la inmoralidad. Se vayan nuestros pensamientos a conceptos humanísticos. Se vayan nuestros pensamientos aún a la vanidad. A que estemos perdiendo el tiempo. Hermano, nuestra mente es algo, mire, un cuidado muy grande que tenemos que pedirle al Señor. 1 Corintios 4:6. Más adelante. 1 Corintios 4:6. Fíjese allí en el 4:6 lo que dice el Señor. Y a la iglesia de los Corintios, recuérdense, había problemas y tenían que aún en su mente arreglar las cosas. 1 Corintios 4:6, fíjense. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. A pesar del problema que sea que tuvieran allí, fíjese el consejo de Pablo, para que no pensara, la misma palabra también de proneo, es decir, su dirección de pensamiento tuviera un límite. Eso nos enseña que si no tenemos un límite con nuestras mentes, entonces no vamos a amar a Dios. Por el contrario, joven hermano, para tener victoria y amar al Señor, la mente del creyente tiene que tener restricción de información y de cosas. Porque nuestra mente puede limpiarse o se puede pervertir. Podemos tener cosas puras o impuras. Podemos amar al Señor u otra cosa. Y el Señor allí nos está diciendo: ámame, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente. Ahora, Romanos 8:5. Romanos atrás. Fíjense, recuérdense que el capítulo 8 de Romanos me está hablando de la vida en la carne o del Espíritu. Me está hablando de que hay salvación de la condenación en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero después, ¿vives en la carne o vives en el Espíritu? ¿Vives según tus deseos naturales o estás más controlado por el Espíritu de Dios? ¿Y qué dice el 5 con respecto a la mente? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas. Esta última palabra está hablando de tu parte y mi parte voluntaria y esforzada de los pensamientos. Es decir, si yo soy de la carne, una persona que estoy actuando conforme a los deseos naturales, que no parezco un creyente, una de las cosas que puede estar pasando es que mi mente la estoy poniendo en esas cosas. Yo no estoy poniendo mi mente y la estoy renovando al propósito de Dios. Por lo tanto, no se está alimentando el área espiritual. Por lo tanto, está débil el área espiritual. El Espíritu de Dios es poderoso y no nos obliga. Se entristece cuando nosotros no le obedecemos. Por lo tanto, mis hermanos, los que son de la carne piensan en cosas de carne. Pero el Espíritu, los que están en el Espíritu y andan conforme a Él, en las cosas del Espíritu. En otras palabras, tu mente y mi mente tiene que estar dirigida por las cosas de Dios. Y estar llena de las cosas de Dios para que pueda resultar un fruto espiritual. Así que el Señor nos ayude. Colosenses 3:2 también nos invita al Señor con un mandato. No solamente entonces pon tu mente, dirígela a las cosas espirituales, sino ahora dirígela a las cosas de arriba. Amén, hermanos.
a las cosas del reino de los cielos. Colosenses 3, 2. Los pensamientos en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esta mira es la misma mira que tenía Pedro en ese momento. Pedro no estaba condenado. Pedro no estaba mirando al Mesías que tenía que sufrir. Estaba ignorando algo de la Escritura. ¿Te ves? Porque usted y yo, cuando ignoramos algo de la Escritura, entonces estamos en la carne, no estamos en el propósito de Dios. Por el contrario, nuestra mente, cuando leemos la Biblia, debe estar enfocada en el propósito de Dios. Amén. Un creyente tiene que entender por qué somos iglesia. Hermano, mire, vamos a entrar a la doctrina de la iglesia después de la salvación. Y yo oro que esta iglesia, hermano, jóvenes, niños y adultos, mire, tiene que venir los nuevos para enseñarles cómo es. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener convicciones fuertes de saber ya cómo somos como iglesia. Amén, hermanos. Amén. Y que hayan cosas básicas que ya se vayan a un lado. Los primeros rudimentos. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra mente la estamos poniendo en su voluntad. Para no ser reprendido por el Señor, como le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? Es decir, tú no estás poniendo tu mente en el propósito de Dios. El primer propósito es salvarnos, no es el único. El propósito de Dios es santidad, joven. El propósito de Dios está en los roles para el matrimonio. El propósito de Dios es para que su iglesia crezca. El propósito de Dios es para que seamos una iglesia fiel, etc. El propósito de Dios es que nuestro pensamiento esté en las cosas de arriba. ¿Debe por qué el diablo quiere que la pongamos en las cosas de abajo? Y estemos enfocados en cosas de abajo, en cosas de abajo, en cosas de abajo. Y no invirtamos más en el reino de los cielos. Estamos hablando de lo básico, la mente. Y ya por el tiempo, usted sabe que nos vamos a quedar por aquí. Pero vamos a ver 3 versículos más. Y seguimos el próximo miércoles con la misma mente. Luego vamos a ver advertencias y cómo amar al Señor con la mente. Pero ahora yo quiero que veamos qué hace Dios con la mente. Y vamos a terminar ahora. ¿Qué hace Dios con la mente del hombre? Aunque hayamos visto realidades y aplicación, vamos al Salmo 7. Yo sé que usted sabe ya qué hace Dios con la mente, porque lo hemos visto en muchos versículos. Salmo 7, 9. ¿Qué hace Dios con la mente? Incluso incluye el corazón, como dijimos en el Antiguo Testamento. Como ya mencionamos, se menciona 2 palabras. Salmo 7, 9, ¿qué dice? Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y él, ¿qué hace Dios? Prueba la mente y el corazón. Nuestra mente, nuestro pensamiento que el pastor Ariel no conoce ahora mismo, ¿sabe qué? Dios nos está evaluando, eso es lo que dice la Biblia. Y eso nos da un sentido de intimidación, porque, ay, ¿cómo que Dios? ¿Usted se imagina que había una película de un hombre que se quedó, que se cayó y que con un blower y un secador y que estaba conociendo los pensamientos de la mujer? Usted sabe qué película es, una película viejísima. Y eso no, usted sabe que eso no es verdad, porque que se cae, pero usted, hermano Gabriel, ¿qué pasa con el que se cae con un secador eléctrico en una bañera? No va a pensar, ¿no? Se le van a acabar los pensamientos. Pero cogiendo esa ilustración sencilla, usted se imagina que nuestros pensamientos ahora mismo hablen en voz alta. No quisiéramos, espérate, pastor. Yo no tengo esa habilidad, dele gracias al Señor. Y yo le agradezco al Señor que usted tampoco ve los míos. Pero Dios lo ve. Usted se recuerda que decía que el Señor Jesús no tenía que decirle lo que había en el corazón del hombre, porque Él sabía lo que había. ¡Wow! Gloria a Dios, porque Jesús es Dios. Porque Salmo 7:9 dice que Dios prueba, otra evidencia más. Si Jesús veía los pensamientos y Salmo 7:9 dice que Dios lo hace, Jesús es Dios. Gloria a Dios. Atributo de Dios solamente. Pero Él permite que el ser humano les diga sus pensamientos en oración. Amén, hermanos. Amén. Y Él permitía que los seres humanos vinieran donde Él, diciéndole sus peticiones, contándole sus problemas, reconociendo sus pecados. Que esa es la confesión y arrepentimiento. Dios lo sabe, pero Él quiere que tú vengas. Y yo también. Una vez nuestros padres, ¿verdad? Los hijos, yo vi, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y tú no sabías que te vieron. Y no te dijeron nada, te dieron chance fue para que tú vinieras. Mira, tú sabes que dice, sí, yo me di cuenta. ¿Cómo? Estaba esperando que tú vinieras. Y qué bueno que entendiste, ¿verdad? Yo era muy mal mentiroso, gracias al Señor. El Señor me libró como jovencito. Jeremías 11:20. Jeremías 11:20. Allí también lo dice el Señor otra vez con el profeta. Jeremías 11:20. ¿Qué hace Dios con la mente?
Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Amén. Jehová de los ejércitos, haciendo alusión a qué? Al poder de Dios en las batallas. ¿Qué hace? Escudriña la mente y el corazón. El profeta Jeremías también lo decía, y más adelante en el 17:10 también, ¿qué dice allí? Y vamos a leer el 9, que usted se sabe. No deje de leer el 10 sin leer el 9, porque nos habla de nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que cuando hablemos del corazón, vamos a recordar otra vez Jeremías 17:9. Es decir, que es un ser humano sin la gracia de Cristo en su corazón va a estar pensando lo malo. Se va a pervertir sin el freno de Dios. Y el 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién escudriña? Jehová nuestro Dios. Ahora, qué bueno que un Dios bueno escudriña el pensamiento de los hombres pecadores. Porque Él los escudriña para arreglarnos esos pensamientos. Amén. Él lo escudriña para que nos demos cuenta que necesitamos de Él. Como ya vimos, Él nos escudriña para que no sigamos el corazón que hay en nosotros sin su gracia, sino que podamos a nuestro corazón llevar su palabra y tener control de su Espíritu Santo. Así que vamos a terminar ahí ahora por el tiempo, pero ¿qué hemos visto? Hemos visto y hemos empezado: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Que dentro de este mandato que el escriba comenzó a cuestionar a Jesús, está diciéndonos a todos: miren, sí, si ustedes hacen eso, ese es el resumen de hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, si ese es el resumen, yo quiero amar al Señor. ¿Usted quiere amar al Señor? Amén. Y aún este mundo hoy sea difícil con nuestra mente. Otra vez, estaba pensando, la mente es como estos, como se dice en esta ilustración, estos pajaritos que están volando. ¿Cuántos pajaritos, cuántos pensamientos vienen que usted no provoca, que vienen de otros? El diablo quiere que lo veamos, que sean provocados por cosas que leemos y vemos en las redes. Jóvenes, usted no va a evitar eso, y algunas la podemos evitar, pero el nido sería la mentalidad. ¿Qué pensamientos yo adopto en mi vida y en mi corazón? Y todo va a venir por esa ventana de la mente que Dios nos ha dado. Por lo tanto, mi hermano, hoy, ¿qué yo dije que repitamos? Tenemos que tener la mente. Ore, Señor, ayúdame a tener la mente de Cristo. Yo como creyente puedo tener la mente de Cristo. Vamos a ver más adelante, en el próximo miércoles, cómo lo hacemos. Y otra vez, cómo amamos al Señor con cosas específicas en nuestra mente. Por lo tanto, por lo pronto, hemos visto que una de las palabras en el Nuevo Testamento es entendimiento, forma de pensar. La segunda vimos que es facultad de percibir y entender la verdad espiritual para producir ese cambio, como Romanos 12:2. Y también vimos otra que es la dirección de pensamientos, la de Pedro, ¿verdad? La mirada de las cosas de arriba, Colosenses 3:2. La mirada de Pedro ahí no estaba en lo de arriba, no, estaba en él y en la seguridad del Mesías. Pero la seguridad del Mesías se fue por encima de la voluntad del Padre y de la profecía de que tenía que sufrir. ¿Usted ve? Nosotros cuando ignoramos algo de la Escritura, estamos haciendo lo mismo que Pedro en ese momento. Nuestra mira no está enfocada en lo que Dios quiere. Por lo tanto, nuestra mente en la palabra, Dios nos va a enfocar nuestra vida a hacer su voluntad. Amén. Ahí está. Si hay algo en nuestra vida ahora mismo, usted puede decir: oye, como que estoy desenfocado. Enfócate hoy y oremos: Señor, dame la mente de Cristo. Yo puedo, porque ese es un privilegio que tiene el creyente. El Espíritu Santo está en nosotros para provocar eso en nosotros. Así que ya hemos visto Romanos 8:5 también. Hermano, joven, si a diario, alguna vez decimos: yo no tengo tiempo ni para leer la Biblia, y nos fuimos al WhatsApp, nos fuimos a las redes, nos fuimos al Instagram. Qué vergüenza, hermano. ¿Y cómo vamos a tener entonces nosotros una llenura del Espíritu? ¿Debe? Romanos 8:5 nos está diciendo. Está diciendo, el carnal está, su mente está en las cosas de la carne. Si yo estoy en cosas de carne, voy a ser carnal. Pero si mi mente está en las cosas del Espíritu, la promesa de su palabra, mire, ojalá que estemos en la palabra y no salgamos de ahí. Y nadie se va a volver loco por eso. Déjame ver. ¿Usted sabe quién se ha vuelto loco? El que se ha ido lejos de la palabra de Dios. Se va loco en su pecado, se va loco en su perversión, se le va loco sin restricción de Dios, ya vimos. Así que nadie se ha vuelto loco por obedecer a Dios.
Es el que ha venido de la loquera a ser cuerdo. Dice que el pueblo pereció porque no tenía conocimiento de Dios. Así que el Señor nos ayude desde ahora, que empecemos a cuidar nuestra mente, que tengamos, hermanos, vayamos a nuestros hijos, vayamos a la televisión, vayamos a las cosas que sabemos que nuestra mente no tiene restricción. Ya vimos allí que debe tener una restricción, como Pablo le dijo a los corintios. Debe haber, para que no pensemos, nuestro pensamiento no se vaya más allá. En el concepto de sí mismo, Pablo allí, pero nos enseñó que debe haber un límite. Si yo abro mi mente a todo, no puedo esperar ser un cristiano piadoso, un esposo, un joven puro en este tiempo. Así que, hermano, guardemos nuestra mente, amén, y empecemos a amar más al Señor con nuestra mente. Oremos. Gracias, Señor, por empezar este estudio, esta serie que tenemos en el corazón, y estudiar tu palabra. Oh, mi Dios, una vez más reconocemos que necesitamos tu gracia para seguir haciendo tu voluntad. Tú no te has equivocado. Nos dice qué somos como seres humanos. Nos ha dado una mente que es algo abstracto, espiritual, pero todos lo sabemos, que es la entrada de la información y el conocimiento. Oh, Señor, y académicamente, espiritualmente, académicamente e intelectualmente, en todas las facetas recibimos información bombardeada a diario, buena y mala. Y yo te pido que nos dé discernimiento para amarte más con nuestra mente, Señor. Ahí empieza todo, en lo básico. Oh, Señor, ayúdanos a tener una dirección de pensamiento a tu voluntad. Y si nos estamos desviando y desenfocando, enfocarnos en ti. Pedro era un hijo tuyo, pero en ese momento necesitamos un enfoque en las profecías del sufrimiento del Mesías. Y así nosotros hay algo que ahora se puede enfocar más en ti. Ayúdanos a que no se llene nuestra mente de cosas que no te agradan. Oh, perdónanos, Señor, cuando hemos llenado nuestra mente de cosas del mundo que nos llevan a las cosas de la carne y a deseos en contra de ti, o a impurezas. Oh, Señor, danos mentes limpias, puras, y así nuestra conciencia y corazones, Señor. Si nuestra mente va a ser pura, nuestro corazón va a ser puro, y nuestras decisiones serán puras y santas, Señor. Ayúdanos a jóvenes, a niños y adultos hoy, a nuestra familia, y que podamos tener un concepto adecuado de ti, de nosotros, y que nos ayude a amarte cada día más, y todo lo demás florecerá y nos dará victoria con tu poder y tu gracia. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.